Cuando el millonario se disponía a salir, una mesera se acercó y susurró: «No entres al auto, tu esposa quiere matarte». Él la ignoró, pero al día siguiente, 3 hombres de traje negro lo esperaban frente a su casa. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Evaristo Márquez era un hombre de costumbres. Desde hacía más de 20 años, su vida seguía un patrón meticulosamente diseñado por él mismo. No tomaba decisiones sin analizar previamente los riesgos y jamás dejaba espacio para la improvisación. Era implacable en los negocios y meticuloso en su vida personal. Creía que el control absoluto era la clave del éxito, y hasta el momento, eso lo había llevado a la cima. A sus 45 años, Evaristo poseía una de las empresas más lucrativas del país, con inversiones en múltiples sectores: construcción, bienes raíces y tecnología. Todo lo que tocaba se convertía en oro. Su nombre era sinónimo de poder y respeto. Su vida se desarrollaba en un mundo de trajes a medida, relojes de lujo y cenas exclusivas con la élite empresarial. Y, por supuesto, tenía a Carmina. Carmina era la esposa perfecta a ojos de la sociedad. Siempre elegante, con un porte refinado y una belleza que deslumbraba en cualquier evento. En los círculos empresariales, todos la envidiaban. Sabía jugar su papel a la perfección, sonriente, discreta, siempre al lado de su esposo, apoyando su carrera con la gracia de una reina. Para Evaristo, su matrimonio era una transacción más. Sabía que la fidelidad no era parte del acuerdo implícito entre ellos, pero tampoco le preocupaba. Tenía sus propias aventuras, al igual que Carmina tenía las suyas. Mientras nadie rompiera la fachada, todo estaba bien. Esa noche, después de una larga reunión con inversionistas extranjeros, decidió cenar solo en la Cava Imperial, un restaurante exclusivo donde él era cliente habitual. Necesitaba despejarse antes de volver a casa. Se sentó en su mesa de siempre, en un rincón privado donde nadie lo molestaría. Pidió su habitual, un filet mignon en su punto exacto y una copa de su vino favorito, un Chateau Margaux de 1996. El ambiente era perfecto: luces tenues, música de jazz en vivo, camareros silenciosos moviéndose con eficiencia. Todo estaba en su lugar, tal como a él le gustaba. Pero su tranquilidad se vio interrumpida cuando una mesera joven se acercó a su mesa. No era su mesera habitual. A decir verdad, ni siquiera recordaba haberla visto antes. Tenía el uniforme impecable, pero en su rostro se notaba una tensión inusual. Sus manos temblaban apenas perceptiblemente cuando se inclinó hacia él. «Señor Márquez», susurró con voz nerviosa. Evaristo alzó una ceja, apenas mirándola. «Sí». Ella tragó saliva antes de continuar. «No entre a su auto esta noche. Su esposa quiere matarlo». Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Evaristo parpadeó, aturdido por la audacia de la declaración. La observó detenidamente, buscando alguna señal de que aquello fuera una broma de mal gusto. Pero los ojos de la joven estaban cargados de terror genuino. Entonces, su primer impulso fue reírse. «¿Perdón?», dijo con incredulidad. La mesera bajó la voz aún más, inclinándose ligeramente. «No sé por qué lo sé, pero es cierto. No se suba a ese auto». Evaristo sintió un hormigueo de molestia. ¿Quién era esta mujer? ¿Por qué hablaba con esa seguridad? «Mira, niña». Su tono fue cortante y lleno de arrogancia. «No sé qué crees que estás haciendo, pero mi esposa no necesita matarme para quedarse con mi dinero. Si quiere un divorcio, lo obtiene con una buena suma. No tiene por qué ensuciarse las manos». La mesera lo miró con desesperación. «No es por el dinero. No es solo ella, hay alguien más involucrado. No sé los detalles, pero sé que si sube a ese auto, no vivirá para contarlo». Evaristo sonrió con superioridad. «Mira, niña. No tengo tiempo para supersticiones ni cuentos de terror». Se echó hacia atrás en su silla y la miró con desdén. «Aprecio el intento, pero no soy un hombre fácil de engañar». Ella negó con la cabeza. «No estoy mintiendo». «Entonces dime, ¿cómo se supone que mi esposa va a matarme?». La mesera apretó los labios, como si temiera hablar más de la cuenta.
No lo sé con exactitud. Solo, no entre a su auto. Evaristo soltó un resoplido y agitó la mano. Ya fue suficiente. Vete antes de que haga que te despidan. La joven pareció debatirse internamente. Finalmente, murmuró algo en voz baja antes de alejarse. Evaristo la observó marcharse con una sonrisa burlona en los labios. ¿Quién demonios era ella? ¿Cómo una simple mesera se atrevía a acercarse a él con semejante disparate? Terminó su copa de vino y dejó un billete sobre la mesa antes de levantarse. Mientras salía del restaurante, su mente todavía repasaba lo sucedido. ¿Y si esto fue un truco de Carmina? No sería la primera vez que su esposa intentaba jugarle una mala pasada. Tal vez esto era parte de algún tipo de venganza ridícula. Sacudió la cabeza. Ridículo. Carmina era calculadora, sí, pero no era una asesina. Salió del restaurante y caminó con paso firme hacia el estacionamiento subterráneo. No le preocupaba. Nadie podía tocarlo. Él era Evaristo Márquez, un hombre poderoso e intocable. Mientras presionaba el control remoto para desbloquear su vehículo, una leve sensación de inquietud se instaló en su pecho. Solo por una fracción de segundo, recordó las palabras de la mesera. No entre a su auto. Pero las desechó con rapidez. Subió al coche y cerró la puerta con seguridad. Insertó la llave en el encendido. El motor rugió con normalidad. Nada fuera de lo común. Sonrió con arrogancia. Ridículo. Soltó una leve carcajada, burlándose de sí mismo por haber siquiera considerado la advertencia. Puso la mano en el volante y se preparó para salir del estacionamiento. No tenía idea de que, en cuestión de segundos, todo cambiaría. El aire en el estacionamiento subterráneo era denso y frío. Evaristo cerró la puerta de su automóvil y exhaló con calma, dejando que el sonido del motor encendido disipara cualquier residuo de la absurda conversación que había tenido minutos antes con aquella mesera. No iba a dejarse perturbar por tonterías. Colocó ambas manos sobre el volante y puso la marcha en reversa. Mientras maniobraba para salir del estacionamiento, la ligera inquietud que había sentido momentos antes desapareció por completo. No había absolutamente nada de qué preocuparse. El auto subió lentamente por la rampa de salida y se integró a la avenida. La ciudad estaba envuelta en una neblina ligera y el asfalto reflejaba las luces intermitentes de los semáforos y los faros de otros vehículos. Era una noche tranquila, ideal para regresar a casa, tomar una ducha caliente y olvidar aquel episodio ridículo en el restaurante. Pero entonces, todo cambió. Apenas avanzó unas cuadras cuando sintió una resistencia extraña en el volante. Lo giró ligeramente a la izquierda, pero este no respondía con suavidad. Algo estaba mal. ¿Qué demonios? Frunció el ceño y trató de ajustar su agarre, pero en cuestión de segundos, la resistencia se convirtió en un temblor violento. El volante dejó de responder. Intentó frenar instintivamente, pero el pedal se hundió con demasiada facilidad. Los frenos no funcionaban. El pánico se instaló en su pecho como un golpe seco. ¡Y mierda!, gruñó, aferrándose con ambas manos al volante, intentando recuperar el control. El auto aceleró sin que él lo ordenara, como si alguien más estuviera pisando el pedal a fondo. La velocidad aumentaba. 60 km por hora, 80 km por hora, 100 km por hora. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. La avenida estaba relativamente vacía, pero eso no significaba que no hubiera peligro. En cuestión de segundos, los edificios comenzaron a pasar a su lado como sombras borrosas. Trató de maniobrar con el volante rígido, pero cada intento solo hacía que el auto se sacudiera de manera peligrosa. El sudor le empapó la frente. Su respiración era errática. La advertencia de la mesera resonó en su cabeza como un eco maldito. No entres al auto. Maldita sea. El choque era inevitable. Vio un poste a unos metros frente a él y supo que era su única opción. Si seguía avanzando, tarde o temprano acabaría estrellándose contra otro vehículo o incluso atropellando a alguien. Con un último esfuerzo, giró bruscamente el volante con todas sus fuerzas.
El auto se deslizó sobre el asfalto, derrapando peligrosamente hasta impactar contra el poste con un estruendo desgarrador. El impacto fue brutal. El sonido de metal doblándose y vidrios estallando lo envolvió en una cacofonía aterradora. Su cuerpo se sacudió con violencia contra el cinturón de seguridad. El dolor le atravesó el pecho como si le hubieran dado un puñetazo con una barra de hierro. La inercia lo lanzó contra el asiento, su cabeza golpeó el reposacabezas y por unos segundos, todo se volvió negro. El sonido de sirenas lejanas lo hizo abrir los ojos. El dolor era intenso, pero no insoportable. Con un quejido, se llevó la mano al pecho, notando que el golpe del cinturón le había dejado una marca profunda en la piel. El parabrisas estaba destrozado. El aire se llenó de hedor a gasolina y metal caliente. Tardó unos segundos en recordar lo que acababa de pasar. El auto. Los frenos. El sabotaje. Su corazón latía desbocado. Trató de moverse y con dificultad logró quitarse el cinturón de seguridad y abrir la puerta. Sus piernas temblaban cuando salió del vehículo. Su chaqueta estaba rasgada, su rostro tenía un corte superficial en la mejilla derecha y sus manos estaban llenas de sangre. Se tambaleó un par de pasos antes de apoyar una mano en el capó del auto, tratando de calmar su respiración. Un grupo de curiosos ya se había reunido cerca de la acera. Algunas personas sacaban sus teléfonos para grabar, otras hablaban entre sí en susurros preocupados. Evaristo alzó la mirada justo cuando una patrulla llegó con las sirenas encendidas. 2 oficiales bajaron rápidamente, seguidos por un paramédico. «Señor, no se mueva», gritó uno de los oficiales. «Estoy bien», gruñó Evaristo, pero la verdad era que su cabeza latía con fuerza y su cuerpo dolía en cada fibra. El paramédico, un hombre de mediana edad con un chaleco reflectante, lo tomó del brazo con suavidad. «Necesitamos revisarlo, señor. Ha tenido un accidente grave». «No fue un accidente». El paramédico frunció el ceño. «¿Qué quiere decir?». Evaristo entrecerró los ojos. Su mente funcionaba a toda velocidad, tratando de procesar lo que había sucedido. Sabía que los frenos no habían fallado solos. Pero no podía decirlo en voz alta. «No aún». «Nada». El oficial que lo observaba con desconfianza se acercó al vehículo y examinó el interior. Minutos después, uno de los agentes se acercó a Evaristo con el ceño fruncido. «Señor Márquez, su vehículo ha sido saboteado». Evaristo alzó la cabeza. «¿Cómo lo sabe?». «El sistema de frenos ha sido manipulado. Hay señales claras de intervención mecánica reciente». La sangre de Evaristo se heló. La mesera tenía razón. ¿Alguien más maneja su auto? «Solo yo». El oficial intercambió una mirada con su compañero antes de preguntar. ¿Sospecha de alguien? Por un momento, el rostro de Carmina apareció en su mente. La imagen de su esposa, con su sonrisa perfecta y sus ojos fríos, le provocó una punzada en el estómago. Recordó la advertencia. «Tu esposa quiere matarte». Pero no podía decirlo. «No sin pruebas». Sacudió la cabeza. «No lo sé». Los oficiales intercambiaron miradas, pero no insistieron. Después de todo, nadie en su sano juicio admitiría tan rápido que su esposa intentó matarlo. El paramédico terminó de revisarlo y le ofreció llevarlo al hospital, pero Evaristo se negó. No iba a mostrarse débil. «Puedo irme por mi cuenta». Uno de los oficiales suspiró. «Si cambia de opinión, pase por la comisaría para dar su declaración completa». «Lo haré». Evaristo se alejó del lugar con pasos firmes, a pesar del dolor en su cuerpo. Mientras caminaba por la acera, su mente seguía dándole vueltas a la misma idea. ¿Por qué Carmina querría matarlo? Y más importante aún, ¿quién más estaba involucrado? Cuando llegó a su casa, el ambiente era exactamente el mismo de siempre. La mansión estaba en completo orden. El mármol reluciente, los cuadros colgados en su lugar, la temperatura perfecta. Y ahí, en el umbral de la puerta principal, estaba Carmina. Lucía impecable, con un vestido de seda azul y una copa de vino en la mano. Su expresión era tranquila, pero sus ojos lo estudiaban con interés. «¿Qué te pasó?»,
Preguntó con una leve sonrisa. Evaristo la miró fijamente. Tuve un accidente. Ella inclinó la cabeza, fingiendo preocupación. ¿En serio? ¡Qué terrible! Evaristo se acercó lentamente. Sí, muy terrible. Su esposa tomó un sorbo de su copa antes de mirarlo a los ojos. Espero que no haya sido nada grave. La sonrisa de Carmina era perfecta, como siempre. Pero ahora, Evaristo la veía de manera diferente. El miedo que sintió en la carretera no se comparaba con la certeza de que estaba durmiendo junto a una asesina. Y aún así, seguía sin creer del todo en la advertencia de la mesera. Tal vez solo había sido una coincidencia. Tal vez, solo tal vez, estaba exagerando. Pero pronto descubriría lo equivocado que estaba. El sol apenas comenzaba a filtrarse a través de las cortinas gruesas de la habitación cuando Evaristo despertó con una sensación extraña. Algo no estaba bien. Su cuerpo todavía le dolía por el impacto del choque de la noche anterior, pero no era el dolor físico lo que lo mantenía inquieto. Se removió entre las sábanas de lino egipcio y dejó escapar un suspiro profundo, intentando despejar su mente. Se sentía agotado, pero su instinto le decía que debía levantarse. Había un peligro inminente acechando, aunque aún no podía entender exactamente de qué se trataba. Con esfuerzo, se incorporó y caminó descalzo hasta la ventana de su habitación. Corrió ligeramente la cortina y miró hacia la entrada de su mansión. Su sangre se heló. 3 hombres vestidos de traje negro estaban parados frente al portón. No se movían, no hablaban entre ellos. Solo esperaban. Eran demasiado imponentes, demasiado rígidos, demasiado sospechosos. Frunció el ceño y entrecerró los ojos, tratando de reconocer sus rostros. No los conocía. En ese momento, notó algo que le hizo apretar los dientes. Uno de ellos llevaba un arma en la cintura. El aire se tornó pesado. No eran visitantes. No eran clientes, inversionistas ni empleados de su empresa. Eran matones. Su primera reacción fue buscar su teléfono. Marcó el número de Carmina, pero ella no contestó. Vamos, contesta, murmuró, su mano aferrándose con más fuerza al dispositivo. Marcó de nuevo. Nada. Miró por la ventana otra vez. Los hombres seguían ahí, estáticos, con la paciencia calculada de los depredadores antes de atacar. ¿Quién los había enviado? Su mente trabajaba a toda velocidad. Podían ser muchas cosas. Alguna transacción mal manejada en sus empresas, un enemigo que hizo en los negocios, alguien que quería cobrarle un favor del pasado. Pero entonces recordó las palabras de la mesera. No entres al auto, tu esposa quiere matarte. Un escalofrío le recorrió la espalda. No, no puede ser. Sacudió la cabeza. No podía dejarse llevar por la paranoia. Aún no tenía pruebas de nada. En ese momento, la puerta de su habitación se abrió de golpe. Señor. Josefa, la empleada de confianza que llevaba años en la mansión, entró pálida, con la respiración agitada y las manos temblorosas. Señor, esos hombres no son de su empresa, preguntaron por usted con demasiada insistencia. Evaristo sintió como su estómago se hundía. ¿Qué les dijiste? Que usted no estaba en casa, pero no se fueron. Están esperando. Sus ojos se encontraron. La mirada aterrorizada de Josefa le confirmó que la amenaza era real. Evaristo apretó la mandíbula. Baja las persianas de la casa, que nadie salga ni entre hasta que yo lo diga. Josefa sintió con rapidez y salió del cuarto. Evaristo tomó su teléfono y, sin dudarlo, activó la alarma de emergencia oculta en su celular. No tardaron ni 5 minutos. De la nada, 2 vehículos negros se detuvieron frente a la mansión. Un grupo de hombres de seguridad bajó con rapidez, armas en mano. Los 3 hombres de traje negro intentaron reaccionar, pero ya era tarde. Los guardias personales de Evaristo le cerraron el paso, apuntándolos con armas de fuego. Uno de los matones intentó sacar su pistola, pero en un segundo, lo desarmaron. La tensión en la entrada de la mansión era insoportable. Desde su ventana, Evaristo observó la escena con una sensación extraña en el pecho. Siempre había tenido seguridad a su disposición, pero nunca creyó que realmente la necesitaría para salvar su vida.
Un escalofrío lo recorrió. Finalmente, vio cómo los guardias escoltaban a los 3 matones hasta los vehículos y se los llevaban. No los mataron, pero los neutralizaron. Ahora tenía más preguntas que respuestas. ¿Quién los había enviado? ¿Querían matarlo o solo asustarlo? ¿Por qué justo después del sabotaje en su auto? El miedo comenzó a transformarse en rabia. Alguien estaba intentando destruirlo. Y él no iba a permitirlo. Bajó a la sala principal con pasos firmes. Josefa lo miró con los ojos aún asustados. Señor, ¿quiénes eran esos hombres? No lo sé. Pero lo voy a averiguar. Se acercó a la mesa de la sala, donde su mayordomo le había dejado un café recién hecho, como cada mañana. Lo ignoró. Sacó su teléfono y volvió a marcar a Carmina. Nada. Marcó otra vez. Esta vez, la llamada entró. Amor, estaba de compras. ¿Todo bien? Su voz sonaba normal, como si nada hubiera pasado. Evaristo cerró los ojos por un segundo, controlando su tono. Sí, todo bien. Solo quería saber dónde estabas. En el centro comercial, viendo unas cosas. Era una mentirosa. Los latidos en su pecho se aceleraron. Tal vez solo era su paranoia, tal vez solo estaba imaginando cosas. Pero su intuición le gritaba que Carmina sabía algo. Regresa pronto, dijo con voz calma. Lo haré. Colgó. Suspiró y dejó el teléfono sobre la mesa. Por primera vez en su vida, sintió que su propia casa era una trampa. Todo estaba pasando demasiado rápido. El sabotaje en su auto. La advertencia de la mesera. Los matones en su puerta. Alguien quería verlo muerto. Y el problema era que ya no estaba seguro de en quién podía confiar. Mientras sus pensamientos lo consumían, volvió a escuchar las palabras de aquella mesera en su mente. Tu esposa quiere matarte. La duda comenzó a crecer. ¿Y si tenía razón? Evaristo miraba su reflejo en una copa de vino que tenía en la mesa. Su rostro, normalmente sereno y dominante, ahora mostraba algo que no había sentido en años: vulnerabilidad. Por primera vez en su vida, no tenía el control. El silencio en la mansión de Evaristo se había vuelto insoportable. Ya no era su refugio, ahora era su prisión. El hombre que siempre había controlado su destino, el que nunca temió a nadie ni a nada, se encontraba en la incómoda posición de ser la presa. El peligro lo acechaba y ya no podía ignorarlo. Después de la llegada de los 3 hombres de traje negro, Evaristo entendió que debía actuar rápido. No podía quedarse esperando a que volvieran a intentar matarlo. Tenía que descubrir quién estaba detrás de todo. Y aunque no quería admitirlo, su mente no podía dejar de pensar en Carmina. La voz de la mesera seguía resonando en su cabeza. No entres al auto, tu esposa quiere matarte. Se negó a creerlo, pero el sabotaje en su coche, la llegada de los hombres armados y la forma en que su esposa evitó responderle no eran coincidencias. La sospecha se convirtió en una necesidad de encontrar la verdad. Por eso, aquella noche, cuando Carmina regresó a la mansión fingiendo normalidad, Evaristo decidió jugar sucio. Sabía que su esposa nunca descuidaba su teléfono. Siempre lo llevaba con ella, nunca lo dejaba a la vista de nadie. Eso, para Evaristo, era una señal clara de que escondía algo. Así que esa noche, cuando Carmina se metió a la ducha, actuó. Tomó su teléfono del tocador y corrió al estudio. Sabía que tenía poco tiempo antes de que ella saliera. Solo unos minutos para encontrar la verdad. Evaristo no era un experto en tecnología, pero sabía lo suficiente. Conectó el celular de Carmina a su laptop e ingresó a su cuenta de mensajes y correos electrónicos. Lo que encontró fue devastador. Las pruebas estaban ahí. Mensajes recientes y antiguos de su esposa con Tiago. Tiago. Ese nombre le revolvió el estómago. Tiago era un empresario con quien Evaristo había tenido disputas legales en el pasado. Un hombre con una ambición desmedida, sin escrúpulos ni moral. ¿Por qué su esposa tenía contacto con él? El siguiente mensaje le respondió la pregunta de la peor manera posible. Evaristo está en su punto más vulnerable. Ya intenté con el auto, pero no funcionó. Hay que tomar otro camino.
Pronto seré libre y podremos quedarnos con todo. El corazón de Evaristo se detuvo. El mensaje era de su esposa. Carmina hablaba de su muerte como si fuera un simple trámite. La quería muerto. Y lo peor de todo, lo planeó con Tiago. Evaristo no podía creer lo que estaba leyendo. Continuó revisando las conversaciones y encontró algo aún peor. Los mensajes mostraban un plan detallado para asesinarlo. Cada paso había sido cuidadosamente calculado. El sabotaje del auto fue solo el primer intento. Si eso fallaba, había más opciones. Uno de los métodos considerados era envenenarlo. Otra alternativa era provocar un asalto armado en su contra. Pero lo peor era lo último que leyó. Cuando Evaristo muera, la herencia será mía. Solo será cuestión de tiempo antes de que podamos manejar todo a nuestro favor. Su esposa estaba ansiosa por deshacerse de él. Había estado planeando su muerte durante meses. Y él, ciego, nunca lo vio venir. Evaristo sintió cómo la rabia crecía dentro de él. Siempre había sido un hombre fuerte, pero en ese momento se sintió débil. Carmina no solo lo había traicionado. Había planeado su muerte con la frialdad de una asesina. Su mundo se derrumbaba. Evaristo estaba tan inmerso en su descubrimiento que no escuchó la puerta abrirse. Cuando levantó la mirada, Carmina estaba ahí. Envuelta en una bata de seda, con el cabello húmedo y los labios ligeramente curvados en una sonrisa despreocupada. «Amor, ¿qué haces con mi teléfono?», preguntó con calma. Evaristo se obligó a no mostrar emoción. No podía dejar que ella supiera que ya había descubierto la verdad. Así que guardó la calma. «Recibiste un mensaje, lo vi en la pantalla y quise ver si era algo importante», mintió, colocando el teléfono sobre el escritorio. Carmina frunció levemente el ceño y se acercó con pasos suaves. Tomó el teléfono y lo desbloqueó. «¿Y quién era?», preguntó con un tono casual. Evaristo la observó detenidamente. Sabía que si mencionaba a Tiago, la pondría en alerta. Así que decidió jugar su propio juego. «Nada importante», respondió con tranquilidad. Carmina lo miró por unos segundos, como si intentara descifrarlo. Pero al no encontrar señales de sospecha, sonrió y dejó el teléfono en la mesita de noche. «Ven a dormir», susurró, acariciándole el rostro. Evaristo sintió asco. Ahora que sabía la verdad, cada caricia suya se sentía como veneno. Pero fingió. Asintió, forzó una sonrisa y se metió en la cama con ella. Sabía que no podía actuar todavía. Si lo hacía, ella sospecharía y podría intentar matarlo de inmediato. Necesitaba ser más inteligente. Así que, mientras fingía dormir junto a la mujer que intentó asesinarlo, Evaristo comenzó a planear su venganza. A la mañana siguiente, Evaristo despertó antes que Carmina. Se vistió en silencio y salió de la habitación sin hacer ruido. Fue directo a su despacho y guardó toda la información de los mensajes en una memoria USB. Ahora tenía pruebas. Pero eso no significaba que estuviera a salvo. Si Carmina y Tiago creían que su plan estaba en marcha, lo volverían a intentar. Él seguía en peligro. Así que solo había una opción. Debía adelantarse a ellos. Evaristo sabía que no podía quedarse en la mansión. Ahora que tenía las pruebas contra Carmina y Tiago, su vida corría aún más peligro. Si ellos descubrían que él ya lo sabía todo, no dudarían en intentar matarlo de nuevo. No podía confiar en nadie. Carmina seguía siendo su esposa ante los ojos del mundo. Si él desaparecía, nadie sospecharía de ella. Tendría una coartada perfecta y el mundo la vería como la pobre viuda desconsolada. Pero él no iba a dejar que eso sucediera. Evaristo debía desaparecer antes de que ellos pudieran reaccionar. Esa noche, Evaristo tomó una decisión. No podía irse con demasiado equipaje. Cada movimiento tenía que ser preciso. Tomó su pasaporte, algo de efectivo, la memoria USB con las pruebas y su arma de emergencia, que siempre guardaba en la caja fuerte de su despacho. No podía permitir que lo encontraran indefenso. Cuando Carmina se fue a dormir, esperó pacientemente. El reloj marcó las 3 de la mañana cuando salió de la mansión, ocultándose entre las sombras. Sabía que lo estaban vigilando. No podía salir por la puerta principal. En su garaje tenía varios autos,
pero todos podían estar intervenidos. Decidió caminar hasta la avenida principal, tomó un taxi y desapareció en la noche. No tenía destino fijo, solo sabía que no podía quedarse. Mientras el auto avanzaba por las calles desiertas, una imagen vino a su mente. La mesera. Eloísa Guzmán. Cuando Eloísa le advirtió aquella noche en el restaurante, él la ignoró. Ahora, entendía que ella no mentía. Sabía algo, y su advertencia probablemente le había salvado la vida. Decidió buscarla en el restaurante, pero ella ya no estaba. Renunció hace unos días, le dijo uno de los empleados. ¿Sabes dónde puedo encontrarla? El joven pareció dudar. No debería decirle esto, señor, pero Eloísa trabajó por años en la casa de Tiago. El estómago de Evaristo se retorció. ¿Tiago? El joven asintió. Sí, pero de repente desapareció. Dijo que tenía miedo de algo y que no podía quedarse aquí. Evaristo lo entendió todo. Eloísa sabía demasiado. Y si Carmina y Tiago sospechaban que ella podía hablar, también querrían deshacerse de ella. Debía encontrarla antes de que fuera demasiado tarde. La búsqueda no fue fácil. Eloísa no tenía familia en la ciudad y parecía haber desaparecido. Pero con un poco de dinero y contactos, Evaristo consiguió una dirección. Un barrio humilde en las afueras de la ciudad. Cuando llegó, la casa estaba a oscuras. Golpeó la puerta con firmeza. Nada. Volvió a golpear. Eloísa. Llamó, con un tono bajo pero insistente. Finalmente, una silueta apareció en la ventana. Los ojos de Eloísa reflejaban puro terror. Vete. No puedo hablar contigo. No vengo a hacerte daño. Solo quiero saber la verdad. Ella lo miró con desconfianza. Si me quedo aquí afuera, alguien podría vernos, dijo él. Eloísa vaciló por unos segundos, luego abrió la puerta con rapidez y lo hizo entrar. El interior de la casa era modesto, con apenas unos muebles viejos. Eloísa estaba nerviosa. Miraba por la ventana cada pocos segundos, como si temiera que alguien la siguiera. Dime la verdad, Eloísa. ¿Qué sabes sobre mi esposa? La joven tragó saliva. Sabía que no podía seguir callando. Carmina y Tiago llevan años planeando esto, dijo con voz temblorosa. Evaristo sintió un escalofrío. Yo trabajé en la casa de Tiago. Durante años vi cómo ella entraba y salía, como si fuera su esposa y no la tuya. Evaristo apretó los puños. No solo eso, continuó ella. Escuché cosas, planes macabros. Eloísa hizo una pausa, como si tuviera miedo de decir lo siguiente. Cuando Carmina y Tiago diseñaron el plan para eliminarte, me dieron una orden. Evaristo la miró fijamente. ¿Qué orden? Eloísa bajó la mirada. Me obligaron a envenenar tu comida en el restaurante. Evaristo sintió un golpe en el pecho. ¿Querían envenenarme? Ella asintió, con los ojos llenos de culpa. Me dijeron que si no lo hacía, me matarían a mí. Evaristo se llevó una mano a la cabeza. Pero no lo hice, continuó ella rápidamente. No pude hacerlo. ¿Por qué? Eloísa respiró hondo antes de responder. Porque no podía ser parte de algo así. Evaristo entendió todo. Eloísa no solo lo había advertido aquella noche, sino que había arriesgado su vida al hacerlo. Si Carmina y Tiago descubrían que ella lo había traicionado, la matarían sin dudarlo. Evaristo ya no tenía dudas. Carmina quería verlo muerto. Tiago también. Y ahora, Eloísa también estaba en peligro. Debía protegerla. Pero también debía actuar. Tenía pruebas. Mensajes, documentos y ahora una testigo clave. Carmina y Tiago no se lo esperaban. Creían que él seguía sin sospechar nada. Pero ahora, era Evaristo quien tenía la ventaja. No puedes quedarte aquí, le dijo a Eloísa. Ella lo miró con miedo. ¿A dónde voy a ir? Evaristo sacó su teléfono. Voy a encargarme de eso. Llamó a su socio de confianza, Ramón. Necesito que protejas a alguien. Ramón, un hombre leal y discreto, no hizo preguntas. Dime dónde y lo haré. Evaristo sabía que no podía fallar. Era el momento de preparar su venganza. Evaristo y Eloísa salieron de la casa en la madrugada. El motor del auto arrancó y se perdieron en la oscuridad.
Evaristo sabía que la guerra estaba por comenzar. Pero esta vez, él tenía las piezas clave para ganar. Carmina y Tiago no sabían lo que estaba por venir. Evaristo sabía que tenía una sola oportunidad para atrapar a Carmina y Tiago. La ventaja estaba de su lado, ellos lo creían muerto o gravemente herido. Esa era su mejor carta. Carmina estaría ansiosa por poner sus manos sobre la herencia. Tiago se sentiría intocable. Pero estaban a punto de caer en su propia trampa. Desde su escondite, Evaristo planeó cada paso. Tenía que asegurarse de que su esposa y su amante mordieran el anzuelo sin sospechar nada. Lo primero que hizo fue contactar a su abogado de confianza, Guillermo, un hombre con años de experiencia en derecho penal. «Necesito que hagamos esto parecer real», le dijo Evaristo. Guillermo comprendió de inmediato. «¿Sabes qué? Si logramos atraerlos, no podrán escapar». «Eso es lo que quiero», respondió Evaristo con frialdad. Con la ayuda de Guillermo, redactaron un correo oficial. El mensaje estaba dirigido a Carmina y decía lo siguiente. Señora Carmina Márquez, debido a la repentina situación de su esposo, existen irregularidades en la repartición de la herencia. Necesitamos discutir algunos documentos antes de proceder con la transferencia de bienes. La reunión se llevará a cabo en el despacho del licenciado Guillermo este viernes a las 10 de la mañana. Evaristo sabía cómo funcionaba la mente de su esposa. Su codicia la traicionaría. La mañana del viernes, Carmina no pudo contener su entusiasmo. Su plan había resultado perfecto. Evaristo estaba muerto, o pronto lo estaría. Con Tiago a su lado, se dirigió al despacho del abogado. Mientras se arreglaba frente al espejo, sonrió con satisfacción. «Dentro de unas horas, todo esto será nuestro», dijo con arrogancia. Tiago la besó en el cuello y le susurró. «Sabía que eras la mujer perfecta para mí». Ella rió. No tenía idea de lo que estaba por suceder. Carmina entró en la oficina con aire de superioridad. Iba vestida de negro, como si ya estuviera lista para su papel de viuda desconsolada. Tiago, a su lado, se mostró confiado. El abogado Guillermo los recibió con cordialidad. «Por favor, tomen asiento». Carmina fingió una expresión de tristeza. «Es tan difícil hablar de esto en este momento». Guillermo le ofreció un pañuelo. «Lo entiendo, señora. Pero hay algunos detalles que deben aclararse antes de proceder con la herencia». Carmina asintió. «Dígame qué documentos tengo que firmar». Guillermo sacó un sobre de Manila y lo puso sobre la mesa. «Antes de proceder, hay alguien que quiere hablar con usted». La sonrisa de Carmina desapareció de inmediato. La puerta detrás de Guillermo se abrió lentamente. Y entonces, Evaristo entró. El color desapareció del rostro de Carmina. Su piel, antes radiante y elegante, se tornó pálida. Sus labios se abrieron, pero no salió ningún sonido. Tiago, a su lado, se congeló. «¿Qué pasa, amor?», susurró, sin entender lo que ocurría. Pero Carmina no pudo responder. Porque lo estaba viendo. A Evaristo. De pie. Vivo. Y con una mirada que prometía venganza. Evaristo dio unos pasos hacia ellos, con calma. «Carmina, mi amor, ¿sorprendida de verme?». Carmina seguía sin poder hablar. Tiago se puso de pie de inmediato. «Esto es imposible». Evaristo sacó su teléfono y deslizó la pantalla. Conectado al proyector de la oficina, un video comenzó a reproducirse en la gran pantalla. El video mostraba los mensajes y audios en los que Carmina y Tiago planeaban su asesinato. Las imágenes mostraban capturas de pantalla. Mensajes de Carmina a Tiago. «Cuando todo termine, el dinero será nuestro. No podemos fallar. Asegúrate de que el accidente parezca real. No quiero que sospechen de mí». La mesera no cumplió con su parte. Puede ser un problema. Tiago sintió que le faltaba el aire. «¿Cómo?». Carmina comenzó a sudar. Evaristo se acercó aún más. «¿Querían matarme?», dijo con voz gélida. «Aquí estoy. Vivo. Y con todas las pruebas». En ese momento, la puerta se abrió. 4 policías entraron con armas en mano. Uno de ellos se acercó a Carmina. «Señora Márquez, queda arrestada por intento de homicidio y conspiración criminal». Carmina gritó. «No. Esto es un error». Los agentes la sujetaron.
Tiago intentó correr. Pero en la puerta lo esperaba Ramón. Su enorme figura bloqueó la salida. ¿A dónde crees que vas?, dijo con una sonrisa burlona. 2 agentes más lo redujeron al suelo. Tiago se retorció como una serpiente atrapada. No pueden hacer esto. Esto no es legal. Evaristo se inclinó sobre él. Todo lo que hicieron fue ilegal. Tiago lo miró con furia. Pero en sus ojos había algo más. Miedo. Sabía que su vida estaba arruinada. Carmina siguió gritando mientras la esposaban. Evaristo, escúchame. Yo te amaba. Él se cruzó de brazos. Lo sé. Me amabas tanto que quisiste matarme. Carmina se desplomó al suelo, sollozando. Tiago, en cambio, siguió peleando hasta el final. Eres un maldito. Yo debía ganar. Evaristo sonrió con frialdad. Lo malo de las apuestas, Tiago, es que a veces pierdes. Los policías se los llevaron. La pesadilla había terminado. Cuando todo terminó, Evaristo salió de la oficina y respiró profundo. Había ganado. Carmina y Tiago iban a pagar por lo que hicieron. La fortuna que intentaron robarle seguiría en sus manos. Y lo más importante, seguía con vida. Eloísa, quien había esperado afuera, se acercó con cautela. ¿Ya está todo hecho? Evaristo asintió. Sí. Ya no podrán hacer daño. Eloísa suspiró de alivio. Gracias por creerme. Él la miró con gratitud. Gracias a ti, sigo vivo. Ella sonrió tímidamente. Y en ese momento, Evaristo supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Evaristo observaba el amanecer. Había ganado la guerra. Pero aún tenía un nuevo destino por construir. Evaristo Márquez nunca imaginó que su vida cambiaría de manera tan radical. La traición de Carmina y Tiago había sido su sentencia de muerte. Pero en lugar de ser su final, se convirtió en su renacimiento. Ahora, era libre. Libre de un matrimonio basado en mentiras. Libre de la manipulación de Carmina. Libre de la sombra de un enemigo que llevaba años conspirando contra él. Pero la libertad también conlleva una responsabilidad. Evaristo debía reconstruir su vida desde las cenizas. La caída de Carmina y Tiago fue un espectáculo mediático. Los periódicos publicaron cada detalle. El escándalo del año, esposa e infiel planean asesinato por dinero. La trampa del empresario Evaristo Márquez, así desenmascaró a su esposa y su amante. El juicio fue rápido e implacable. Las pruebas eran irrefutables. Mensajes. Audios. Transferencias bancarias. Testimonios. Eloísa fue la testigo clave. Con su declaración, se confirmó la conspiración. Carmina y Tiago intentaron defenderse. Tiago dijo que todo era un malentendido. Carmina lloró frente a la corte, alegando que había sido manipulada. Pero el juez no tuvo compasión. Los actos tienen consecuencias, declaró antes de dictar sentencia. Tiago recibió 25 años de prisión por intento de homicidio y fraude financiero. Carmina, por su participación y conspiración, fue condenada a 20 años. Evaristo presenció el veredicto con una calma fría. No sentía odio. Solo satisfacción. La justicia había sido servida. Después del juicio, Evaristo se centró en reconstruir su vida. Regresó a su empresa, pero con una visión diferente. Antes, todo se trataba de poder y éxito. Ahora, valoraba más la lealtad y la honestidad. Josefa, la empleada que siempre estuvo a su lado, siguió en su hogar, asegurándose de que las sombras del pasado no volvieran a tocar su puerta. Pero había alguien más a quien Evaristo no podía olvidar. Eloísa. La mujer que le salvó la vida. La única persona que, sin ningún motivo, arriesgó todo para advertirle del peligro. Después del juicio, Eloísa desapareció de la prensa. No le gustaba la atención. Volvió a su vida humilde, pero Evaristo sabía que no podía dejarla ahí. Una tarde, fue a buscarla. La encontró en una cafetería pequeña, trabajando con las manos desgastadas pero con una sonrisa sincera. Cuando Evaristo entró, ella lo miró con sorpresa. Señor Márquez. Él sonrió. Evaristo. Y vengo a hacerte una propuesta. Eloísa frunció el ceño. No quiero dinero. Evaristo negó con la cabeza.
No vine a ofrecerte dinero. Vine a ofrecerte una oportunidad. Ella lo miró con desconfianza. ¿Qué tipo de oportunidad? Evaristo dejó un sobre la mesa. Un trabajo en mi empresa. No como mesera. No como empleada doméstica. Sino como alguien en quien confío. Los ojos de Eloísa se llenaron de sorpresa. ¿Por qué harías esto por mí? Evaristo le sostuvo la mirada. Porque sin ti, estaría muerto. Ella guardó silencio. Sabía que era cierto. Después de unos segundos, sonrió tímidamente. Está bien, acepto. Ese día, Eloísa dejó atrás su pasado de miedo. Y comenzó una nueva vida. Evaristo aprendió muchas cosas en su camino a la verdad. Primero, nunca se termina de conocer a una persona. Segundo, los verdaderos aliados son aquellos que no buscan nada a cambio. Tercero, el dinero puede comprarte todo, excepto la lealtad. Pero la lección más importante fue esta. A veces, la vida te da una segunda oportunidad. Y Evaristo no pensaba desperdiciarla. Meses después, su empresa floreció como nunca. No porque ganara más dinero, sino porque ahora sabía en quién confiar. Josefa seguía en su casa, como la madre que nunca tuvo. Eloísa trabajaba en su compañía, con un futuro prometedor. Y Evaristo, por primera vez en su vida, se sentía en paz. Una mañana, Evaristo se despertó antes del amanecer. Caminó hacia su balcón, miró el horizonte y respiró hondo. El hombre que una vez fue un empresario frío y arrogante. Ahora era un hombre agradecido por la vida. Había sobrevivido. Había vencido a sus enemigos. Y había encontrado en la lealtad de una desconocida el verdadero significado de la gratitud. Esta historia nos enseña que la traición puede venir de quienes menos esperamos. Que el poder no lo es todo. Que la vida puede dar giros inesperados. Pero sobre todo, nos recuerda que el destino siempre nos da segundas oportunidades. Y que la verdadera lealtad no siempre viene de los más cercanos, sino de quienes actúan con el corazón. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.